Bienvenidas y bienvenidos a una nueva charla del ciclo Vida Saludable, un espacio que dedicamos a la salud, entendiendo por salud un estado de completo bienestar físico, psíquico y social. Hoy vamos a ofrecer una mirada positiva y esperanzadora del cáncer de mama. Para ello tenemos la gran suerte de poder contar con una de las oncólogas más prestigiosas de nuestro país, la doctora Ana Lluch. Ana tiene una trayectoria ejemplar. Es catedrática de Oncología, medalla de oro de la Universidad de Valencia, catedrática de Número de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Entre sus hitos puso en marcha, junto con el doctor Cervantes, la unidad de ensayos tipo 1 de Oncología del INCLIVA, la primera de la Comunidad Valenciana y una de las más competitivas de nuestro país. Ana ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su extensa y brillante trayectoria profesional. Está entre los 100 mejores médicos de España, si bien lo que le hace única a nuestra invitada de hoy es su carisma, su empatía y su capacidad de acompañar y guiar a los pacientes durante su tratamiento. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos y por ayudarnos a entender cómo la medicina de precisión permite dar unos tratamientos personalizados y más efectivos. Hoy va a ser el presidente de Fundación Cañada Blanc quien modere esta charla, Juan Viñas-Ribes, quien además de ser el promotor de este ciclo y el alma de esta entidad, es catedrático de Bioquímica y de Biología Molecular de la Universidad de Valencia y también catedrático de Número de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias, Juan. También me gustaría dar las gracias a los patronos de Fundación Cañada Blanc, a Carmen Leal, presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, que también organiza esta charla junto con la Consellería de Sanidad y la Universidad, y el Ayuntamiento de Valencia. Y también gracias a los que nos estáis viendo desde el canal de YouTube. Y sin más os dejo con Ana y con Juan. Muchísimas gracias. En la cultura japonesa, Ikigai significa tener un propósito en la vida y enmarcarlo en el bienestar de la sociedad y en el bien común. Nuestro invitado de hoy, la doctora Ana Lluch, su propósito en la vida ha sido luchar contra el cáncer de mama, en la prevención, en el diagnóstico rápido, en el tratamiento correcto, en la supervivencia de los pacientes y sobre todo llevar a las mujeres en ese trance tan difícil, tan doloroso, llenas de sonrisa y con la esperanza en la luz del final del camino, que es siempre el éxito. Por lo tanto, Ana, muy bienvenida a la Fundación y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Doy las gracias a la Fundación Cañada Blanc por darme la oportunidad de poder estar cara a mis pacientes que se hayan conectado, y no pacientes, público en general, mujeres, por poder estar aquí disfrutando de las preguntas, de las cuestiones y de también las cuestiones que hagan ustedes. Doy las gracias también al director de esta fundación, el profesor Juan Viña, y también a la Real Academia de Medicina y a su presidenta Carmen Leal, que posibilita también estas charlas y esta difusión del conocimiento, que es lo importante. Ana, vamos a empezar con una pregunta que parece la moneda de Jano, que tiene la cara y la cruz. Por un lado, hay mayor incidencia del cáncer de mama en la actualidad, que es multifactorial, al estilo de vida, a que las mujeres tienen su primer embarazo de forma más tardía. Aproximadamente en España, en los últimos datos oficiales, la edad media del primer bebé es a los 31 años, pero hay que destacar que incluso hay casi un 9% que lo tiene a partir de los 40. Y luego también otra serie de factores, como por ejemplo el envejecimiento de la fundación. Eso por un lado. Pero por otro lado tenemos el lado positivo, que la supervivencia aumenta mucho con todas las técnicas nuevas de diagnóstico precoz, de tratamiento. Es decir, ¿nos puedes poner luz en la incidencia y en la supervivencia? Muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que la incidencia tenemos que tener claro que cada vez tenemos una mayor incidencia, y esta mayor incidencia se debe a que los factores de riesgo de aumento del número de casos, pues como es, por ejemplo, el dato de la fecha de la edad del primer embarazo, hemos aumentado en los últimos años
Bueno, pues hace 10 años la edad del primer embarazo eran 26, 27, en estos momentos ya es 31, debido a la incorporación de la mujer en la vida laboral. Nunca se ve el momento de tener el primer hijo y este es un factor que puede prevenir el riesgo de tener cáncer de mama. Hay otros factores de riesgo, como es la alimentación. La vida saludable es un factor no de riesgo, sino de beneficio, que hace el tener una vida sedentaria es un factor de riesgo. Y por otro lado, vivimos muchos más años y eso hace que la incidencia también va en aumento, porque los años a partir de los 60, 70 años, el cáncer de mama sigue siendo muy frecuente y por tanto tenemos mayor incidencia. Pero creo que lo que has dicho, Juan, de que tenemos la buena nueva, de que desde los años 70 la curva de mortalidad desciende de manera impresionante, es decir, en todos los países del mundo, pero también en España se ha visto que desde los años 70 la curva de mortalidad tiene una pendiente de bajada total. Y esto se debe a dos factores fundamentales: la disminución de la mortalidad. Por una parte, el que tenemos muchos más tratamientos que ofrecer a nuestras pacientes y tratamientos que pueden curar, y por tanto la supervivencia ha aumentado, que actualmente estamos en cifras de un 80-85% de los cánceres de mama que se diagnostican en países desarrollados como es el nuestro, y en el nuestro ese dato está totalmente contrastado. Y por otra parte, los tratamientos, aparte de los tratamientos, tenemos que los programas públicos de diagnóstico precoz han sido un elemento clave. Nosotros, yo que ya soy muy mayor, pues cuando yo inicié mi andadura por el cáncer de mama, pues venían pacientes con tumores grandes, tumores con afectación axilar. Hoy, cuando nos proponen un ensayo clínico a nivel de nuestro quehacer diario, tenemos que decir solo que sea de tumores pequeños, de tumores que tengan poca afectación ganglionar, porque aquellos tumores grandes con afectación axilar importante ya no los vemos, gracias a Dios, gracias a los programas de screening, que sobre todo diagnostican el cáncer cuando todavía ni se ve ni se nota. Por lo tanto, el cribado es una cosa muy importante para el beneficio del diagnóstico rápido. Ahora, una cosa que desde la década de los 70 ha ido la curva cayendo, pero se aceleró al final del siglo XX, principio del XXI, con la medicina de precisión. Por supuesto, y sobre todo se aceleró y se benefició a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque los tratamientos que hoy tenemos son mucho menos tóxicos que los que teníamos, con menos efectos secundarios, porque no vamos a matar a todas las células tumorales, no vamos a matar a las células del cáncer, que era nuestra forma de investigar hace tan solo 20 años. Hace 20 años nuestra obsesión era matar a la célula tumoral, matar a la célula del cáncer. Hoy nuestra obsesión no es matarla, porque solo con que quede una célula es suficiente para reproducirse. En cambio, hoy, gracias a esa medicina de precisión que hoy tenemos, podemos actuar sobre la célula del tumor a nivel de dianas particulares, es decir, sabiendo, gracias a la biología, gracias a los estudios de genómica, podemos detectar alteraciones en la célula que, si dirigimos nuestro tratamiento y nuestros fármacos a esa alteración de la célula, matamos esa célula o paralizamos su crecimiento y hacemos que hayan enfermedades tumorales de tipo crónico. Muy bien, entonces esto nos lleva a una cosa que la audiencia pues, estará interesada. La gente hablamos del cáncer de mama cuando hay muchos cánceres de mama, ¿correcto? Y que todos uno tendrá una mutación, otro tendrá otra mutación. ¿Nos puedes hablar de lo que llamamos los diferentes subtipos o tipos de los cánceres de mama?
Sí, porque eso es muy interesante, esa pregunta es interesantísima hoy. Y eso es de las cosas que yo les digo a mis pacientes. Lo primero que les digo es, no te compares con nadie, porque tu tipo de cáncer de mama es, yo diría que casi único. Es decir, hay tantos cánceres de mama como pacientes tenemos, porque cada uno tiene sus peculiaridades. Antes tratábamos a las pacientes porque el tumor era grande, porque el tumor estaba extendido, porque el tumor afectaba a los ganglios, como he dicho antes, pero hoy no. Hoy tratamos a las pacientes en función del subtipo molecular que hemos estudiado en los laboratorios, que hoy, gracias a Dios, tenemos en nuestros hospitales. La anatomía patológica ha progresado de una manera importante, pero por otra parte, los laboratorios de biología molecular, es decir, el poder secuenciar el tumor, coger un trocito de tumor y intentar estudiar todas las alteraciones, nos lleva a ofrecer a esa paciente un tipo de tratamiento. Hoy tenemos subtipos que llamamos luminales, que son los que dependen de hormonas, las hormonas ováricas, que toda la vida hemos dicho, el primer tratamiento del cáncer fue la ovariectomía con Bedson en 1896, porque se dio cuenta que quitando los ovarios el cáncer de mama disminuía, y eso era porque eliminaba del medio los estrógenos. Pues bien, esos tumores que dependen de hormonas se llaman luminales. Los tumores que tienen en su superficie, en las células, unos receptores que se llaman HER2, son actualmente los que más nos gustan. Imagínate la paradoja, porque cuando yo hice mi tesis doctoral, eran los peores tumores, los HER2 que llamamos, los que tienen esos receptores en la superficie de la célula. Cuando veíamos entrar una paciente que tenía estos receptores, decíamos, qué horror, qué pronóstico más peyorativo va a tener. Y en cambio hoy yo les doy casi la enhorabuena que tengan un tumor de esas características. ¿Por qué? Porque se han desarrollado tratamientos de tipo prácticamente llamamos anticuerpos monoclonales, pero son tratamientos que lo que actúan es sobre esos receptores y hacen que la célula se quede paralizada, no crezca. Y esas pacientes hoy son las primeras que podremos decir en cáncer de mama que se van a curar, aun siendo muy grandes sus tumores, aun teniendo muchos problemas. Y en esto quiero hacer un inciso, si me lo permites, sí, y es que, bueno, pues hace 2 días falleció la persona que más ha trabajado en este tipo de tumor, que ha salvado muchas mujeres de morir con sus tratamientos, con su desarrollo de investigación tan importante que hizo en la sociedad. También ha sido honoris causa de nuestra universidad. Yo me siento orgullosa de ello. Y por tanto creo que es una persona que falleció hace 2 días. Ha sido una gran pérdida para la ciencia, una gran pérdida para la oncología y una gran pérdida para las pacientes. Yo creo que esto, tengo que hacer honor porque él es el que más trabajó. Estamos hablando del doctor Baselga. Doctor Baselga. El profesor Baselga, que estuvo en Estados Unidos, que luego vino aquí a Vall d'Hebron y que, pues ha sido un compañero de viaje que nos ha enseñado a todos muchísimo. Y de verdad que quiero hacerle un homenaje. Yo también me uno, evidentemente, todas las mujeres que han conseguido vivir gracias a su trabajo pionero. Y eso nos lleva a una línea de pensamiento que quiero que transmitamos o que transmitas a la audiencia, que es la importante, que aquí es donde se ve de la medicina translacional, es decir, los descubrimientos de la bioquímica, de la biología molecular, llevarlos inmediatamente para el tratamiento. Y eso es lo que realmente ha ocurrido mucho con el cáncer de mama, en muchos de sus fármacos y su utilización. Entonces me gustaría que nos dieras tu opinión de cómo debe un servicio de oncología. Hoy tiene obviamente oncólogos, enfermeras de oncología, pero tiene genetistas, bioquímicos. Háblanos un poco de
ese ¿Cómo ha concepto cambiado? global de cómo una ¿Cómo ha persona cuando entra a un cambiado? servicio de oncología que realmente no tiene por qué saber cómo está, pero que esto es informativo, que nos lo expliques un poco. Sí, esto es muy importante porque hasta los alumnos, cuando vienen los alumnos a hacer prácticas, los de sexto curso, bueno, pues cuando vienen se quedan muy extrañados. Primero, por cómo están las pacientes, porque ellos creen que ir a un servicio de oncología es ver pacientes muy mal, que no hacen una vida normal, que no hacen una vida laboral, y vienen y de verdad que se dan cuenta que son personas que tienen una actividad, que tienen su actividad profesional, porque nosotros lo último que queremos es que dejen su vida normal, porque tienen que actuar todavía, aún con ese diagnóstico y con los tratamientos que les damos, queremos que hagan una vida totalmente incorporada a la sociedad, porque el romper con eso todavía es mucho peor. Pero un servicio de oncología hoy, para nada somos los oncólogos que antes nos llamaban, mira hasta dónde, los quimioterapeutas. Yo cuando llegué todavía éramos los quimioterapeutas, porque lo que hacíamos era administrar tratamientos de quimioterapia. Y lo primero que le digo a una mujer es, no se asuste, que lo más probable es que a lo mejor no tenga que llevar ningún tratamiento intravenoso. A lo mejor con un tratamiento oral usted tiene suficiente, porque estos nuevos tratamientos de precisión, muchos de ellos son orales. Muchos de ellos no hace falta administrarlos por vía intravenosa y además no tienen esos efectos, muchos de ellos, de caída del pelo que tanto horror produce todavía en nuestra sociedad. Pero un servicio de oncología tiene que haber un laboratorio a su lado. Es decir, las preguntas que no sabemos y que no podemos contestar a nuestros pacientes, nos los tenemos que llevar al banco del laboratorio y allí empezar a estudiar por qué una paciente con el mismo tamaño, con el mismo tipo de tumor, unas recaen a otros órganos y otras no. Esas preguntas tan importantes que captamos de lo que es el trato con los pacientes, nos lo tenemos que llevar al laboratorio, tenemos que estudiarlo y tenemos que retornar del laboratorio a la clínica para poder aplicar esos tratamientos. Y esa medicina, como dices, traslacional, es lo importante. Hoy una persona que sepa mucho de fármacos, de quimioterápicos, no es un buen oncólogo. Un buen oncólogo tiene que preguntarse por qué no, qué tipo de tumor, qué alteraciones, como decías antes, genómicas tiene ese tumor, qué le puedo dar que sea específico. A veces nos toca esperar 8, 10 días, 15 días a tener el resultado y nos toca explicárselo muy bien a los pacientes, porque ellos lo que quieren, primero, lo que quieren una paciente con cáncer de mama es quitárselo, es decir, que se lo quiten, que se lo lleve la cirujana o el cirujano. Y no, hoy no. Hoy lo más importante, yo siempre digo, que no es el tratamiento que aplicamos. El tratamiento que vamos a aplicar es la consecuencia de un buen estudio. Un buen estudio en el laboratorio es lo que nos lleva a un buen tratamiento, porque si no lo estudiamos bien, yo lo primero que hago, y yo y mis compañeros en el servicio de oncología, lo primero que hacemos es pedir que nos traigan muestras de su tumor. No admitimos ninguna paciente para segunda opinión o para decirle cómo la debemos de tratar si no nos trae su tumor, que además tienen que saber que su tumor es propiedad de las pacientes. Nadie se puede negar a dar el tumor y con una laminilla de ese tumor, que además los patólogos tienen obligación de guardarlo por más de 20 años, con esa laminilla nosotros tenemos las tecnologías, gracias a la bioquímica, gracias a los genetistas, gracias a los estadísticos, gracias a los bioinformáticos. Yo he tenido que cambiar mi esquema de multidisciplinariedad, que eran cirujanos, ginecólogos, patólogos, oncólogos, radioterapeutas. Eso se nos ha quedado obsoleto total.
Hoy ese crucigrama de todos los que intervenimos son genetistas, biólogos moleculares, y sin eso no puedes pensar que un servicio de oncología puede hacer una buena medicina de precisión, una buena medicina totalmente dirigida a esas alteraciones del tumor. Ahora, para cerrar este ciclo, digamos, de bioquímica, genética, transversal del cáncer, para luego pasar a otra área, la audiencia sabe que cuando hay una mutación de un gen, pues hay unas alteraciones, pero ahora también tenemos alteraciones de la expresión de gen sin mutaciones, es lo que llamamos epigenética. ¿Nos puedes decir algo del cáncer de mama y la epigenética? Porque hay veces que la gente tiene dificultades en entender que se muta un gen, entienden que se expresan proteínas diferentes, pero hay veces que se expresan proteínas diferentes sin mutarse, por lo que llamamos epigenética, ¿no? Por cambios epigenéticos. ¿Nos puedes decir algo de eso con respecto al cáncer de mama? Muy importante, y además yo creo que tenemos una persona en nuestro país que es excepcional en ese campo. Yo he aprendido también mucho de él y me encanta, que es Manel Estellés. Esta persona se dedica toda su vida a epigenética, y es que verdaderamente el ambiente, el medio en el que se desenvuelve una persona puede crear cambios a nivel estilo de vida, es fundamental. Sin mutar puede cambiarse. Fundamental, no hace falta que todos los cánceres sean debidos a una mutación sino a esta epigenética, a esta alteración producida por el medio, por el estilo de vida, que hace que pueda desarrollarse un cáncer. Santiago Ramón y Cajal, que un gigante del siglo XX, no ya no de la medicina, sino del pensamiento, tenía una frase muy acertada que decía que no hay gente acabada, no hay temas acabados, sino gente acabado en temas. Los temas siempre están abiertos, formulas nuevas preguntas. Y hay una cosa que parece que pertenecía al pasado y que ahora en oncología y sobre todo de mama ha reflotado mucho, que es la inmunoterapia. Exacto. La inmunoterapia ha sido una revolución para muchos cánceres, sobre todo para el melanoma, que es el cáncer de la piel, y para el cáncer de pulmón. No veíamos pacientes con cáncer de pulmón que vivieran más de año y medio, 2 años, porque no tenemos cosas buenas para ellos y se diagnosticaban en fases muy avanzadas. En cambio, hoy tenemos que la curva de cáncer de pulmón está haciendo un plató. Un plató quiere decir que aunque sean pocos, pero hay pacientes que no van a recaer porque están llevando inmunoterapia que frena el crecimiento de ese tumor y lo mantiene quieto, es decir, lo cronifica. Y puede ser que esos pacientes, como en melanomas, que ya decimos que se pueden curar cuando están en fases avanzadas, el cáncer de pulmón también. Y en el cáncer de mama está siendo importante, porque tenemos un tipo molecular de cáncer de mama que es el peor, el que hoy menos armas terapéuticas y diagnósticas tenemos para él. Hasta ahora ha sido un cajón desastre, que era el cáncer de mama triple negativo, el que no expresaba nada, todo lo negativo. No dependía de las hormonas ováricas, no tenía HER2, por eso le llamamos triple negativo, porque no tenía receptores. Hoy hemos aumentado la esperanza para ellos, porque ya sabemos más, ¿no? Hoy hemos ya subclasificado ese 15% máximo que hay de triples negativos y los hemos subclasificado. Y sabemos que dentro de ese cajón desastre que teníamos, ahora tenemos subgrupos. Y hay un subgrupo que se llama inmunogénico, que tiene alteraciones de tipo inmune. Y a esas pacientes triples negativas con esas alteraciones inmunes podemos, y con una carga tumoral importante, estamos dando tratamiento con inmunoterapia, que la inmunoterapia es, el otro día me lo decías tú precisamente, la inmunoterapia no es un tratamiento que viene de fuera, sino que es un tratamiento que lo que va a hacer es estimular a nuestro organismo, a nuestras defensas, para que actúen contra esas células del tumor, porque las células del tumor tienen unos elementos que eliminan al lado del tumor para que
cuando venga la inmunidad nuestra, la que se defiende contra esa célula extraña, lo que hacía era paralizar. Y gracias a los premios Nobel de hace 2 años, pues que inventaron, que hicieron que este cruzamiento del receptor con la inmunoterapia, con los linfocitos, los glóbulos blancos, pues que no se queden en anclaje, sino que se destruyan. Luego tenemos un mensaje esperanzador basado en la realidad, que el triple negativo vemos luz. Sí. Y para la audiencia, que vayan preguntándonos todas las preguntas que crean oportunas, me las pasarán a mí, yo se las pasaré a la profesora Yu. Y ahora pasamos a otra área, que es la parte de la psicología, de la parte de las pacientes, de las mujeres. Hay muchas veces que yo digo a mis estudiantes, tenéis que ser conscientes que probablemente asistiréis a las conversaciones más importantes en la vida de muchas personas. Probablemente, si no es de las más, o la más. Es decir, es sabido por todo el mundo que te conoce, que realmente das mucha luz, das mucha esperanza, das mucho apoyo, das mucho camino a la gente para que sea fuerte y recorra con serenidad y luchando contra esas incertidumbres. Cuéntanos algo de eso. Bueno, yo es que verdaderamente he disfrutado tanto en esta vida que solo tengo que dar gracias de lo mucho que me han aportado las pacientes. Es decir, la fuerza, la vitalidad que tienen, que se mantienen, pero creo que es muy importante la comunicación. Es decir, la comunicación del médico con la paciente o con el paciente tiene que ser, es el núcleo fundamental. Yo creo que avanzamos mucho, pero el tema de la comunicación yo siempre lo he reivindicado en la universidad, porque creo que darle un segundo de carrera universitaria, lo que es la comunicación médico-paciente, debería ser en etapas más avanzadas, porque lo van a necesitar toda su vida. Lo que ya no podemos hacer es estar mirando el ordenador. Lo que no podemos hacer es ver un paciente y estar con la mirada fija en el ordenador. Yo les prohíbo a mis residentes que no se conozcan la historia de en principio al fin, antes de que entre la paciente. Cuando entra un paciente no puedes estar mirando qué es lo que tiene, qué es lo que le pasaba en la visita anterior. No, tienes que ayudarle en el camino, tienes que conocerte la vida, y no solo la vida oncológica, sino la vida del entorno familiar de esa paciente, porque tienes que hacer que ella integre, como tú decías, el diagnóstico en su vida, no que lo sublime. Sublimarlo es malísimo, porque siempre sale. Bueno, y esto sabe mucho más nuestra querida presidenta de la Academia. Pero estás diciendo, doctora Carmela, estás diciendo que un mensaje para todo el mundo que trabaja en la área de medicina, médicos, residentes, jóvenes, personal de enfermería. Estoy diciendo que, por ejemplo, para los residentes, para ser buenos médicos del futuro necesitamos 3 cosas. Medicina molecular, entender las incertidumbres de la vida y saber psicología humana. Por supuesto. Y psicología es una parte muy importante. Psicología y intentar entender a la persona que tienes delante. Cómo debes hacer para que ese diagnóstico que la sociedad todavía tiene como nefasto, le quites esa connotación. Porque no, yo lo digo convencida, el diagnóstico de cáncer no es un diagnóstico nefasto, es un diagnóstico de un proceso, de una enfermedad que tenemos que intentar integrar, conocer y tratar correctamente. Pero además tenemos que hacer que la persona le programemos su trayectoria. No puede ir hoy esto, mañana lo otro, sin saber el final. La paciente le tenemos que hacer una hoja de ruta. Yo les digo a los residentes que tienen que hacer una hoja de ruta al paciente. Le tienen que decir, vamos a hacer esto y para esto, vamos a hacer lo otro, para que vean la luz al final del túnel. Porque si no, lo ven oscuro, porque no conocen de qué va aquello. Solo tienen unas noticias que no son agradables de la sociedad transmitidas y les tenemos que desmontar un poquito esa
sensación de que todo se acaba, de que no hay final. ¿Cuántas pacientes preguntan, veré comulgar a mis hijos, veré crecer a mis hijos? Porque las mujeres lo que más les preocupa son sus hijos y su entorno. Yo siempre digo sus hijos y su pareja. Es decir, no pueden perder en el camino esa distinción. Y además tenemos que hacer de todo, porque es tan importante para la vida de una mujer que no se le acabe todo ese día, en absoluto. Y además que yo creo que hoy tenemos esperanza y yo tengo la gran suerte de dedicarme a cáncer de mama, que les puedo transmitir esa esperanza. Salía hoy en los medios de comunicación, pero ya lo sabíamos, que se ha transformado el cáncer de mama, ha despancado el pulmón para ser el primero de España. Por lo que hemos comentado al principio, eso va a ir en crescendo, claro. Y ahora quiero hablar de una, brevemente, para luego ya volver a centrarnos en las mujeres, obviamente, que es la inmensa mayoría. ¿Qué porcentajes de hombres tienen cáncer de mama? Que es una minoría muy pequeña. Pero... Sí, es minoría pequeña, pero tenemos. De cada 100 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama, 1 o 2 son hombres. Un 2%. Un 1 o 2% son hombres. ¿Y eso de qué tipo son? Porque claro, evidentemente... Hormonales. Hormonales. Digo, encima tienen la suerte que con una pastillita van a tener suficiente. Pero bueno, la suerte es muy claro, importante. Pero bueno, sí, eso es... Son de tipo hormonal. Sí, entonces, las pacientes requieren, siguiendo la parte de la psicología, las pacientes requieren un tratamiento individualizado, porque es así, y cuando hablamos de medicina personalizada, parece que es un invento de ahora, pero Archibald Garrod, un famoso Research Professor de la Universidad de Oxford a principios del siglo XX, ya hablaba de la individualidad química, y entonces eso siempre ha estado en el ambiente. ¿Las terapias de grupo para las pacientes de mama que son recidivas, eso es útil o tiene que ser individualizado? Eso es útil para un grupo de mujeres, no para todas. Es decir, alguna mujer que en grupo, sobre todo porque tienen un lugar común donde se reúnen, donde cuentan sus propias experiencias, pero no sirve para todas, en absoluto. Yo creo, y siempre les digo, nosotros tenemos 4 psicólogas en el servicio que se dedican. Pero siempre individualizado. Les ofrecemos a todas. Y hay mujer que no quiere ir a la psicóloga. Hay otras que sí que lo quieren ir. Pero la que no quiere ir, nosotros ofrecemos esto. Y sobre todo creemos que lo importante de las psicólogas es que les ayuden a dar pautas para que ellas sepan salir de ahí por ellas mismas. Es decir, tienen que crearse ellas mismas sus propias pautas para saber, porque hay a quien le preocupa que sus hijos, ¿cómo se lo dirá a sus hijos? A lo mejor hay unos métodos que ya están estudiados en psicología que les ayudan a las mujeres. Y como tenemos el turno de preguntas ya abiertas, que nos las vayan pasando, cuando sabía que iba a pasar, gente joven me ha preguntado, ¿la lactancia materna es un factor bueno para mí de protección del cáncer de mama después del embarazo? Sí, la lactancia materna es un factor de protección que se ha visto en estudios epidemiológicos, es decir, estudios muy grandes, donde se ha visto, porque todo lo que evite tener un ciclo menstrual es bueno, con lo cual, además, tenemos aquí al gran experto en lactancia y sobre todo en glándula mamaria y en todos los temas. Eres muy generosa conmigo. No, es así, es así. Bueno, vamos a pasar... Dirigimos una tesis doctoral juntos. A una gran oncóloga, temas, que sí. está ahora en Suecia. Sí, sí. La doctora Ana Bosch. Vamos a las varias preguntas que las veo muy interesantes. ¿Qué opciones tienen las personas con BCR para no transmitir, y lo pone la persona en mayúscula, la mutación a su descendencia y evitar así que desarrollen cáncer o tengan que pasar por las mutilaciones tempranas de mamas y ovarios si son mujeres? Sí, una pregunta muy interesante, muy acertada. Hoy conocemos la suerte que tenemos en mama, es que tenemos mucha suerte los que nos dedicamos a esta patología. ¿Por qué? Pues porque entre tumores que sabemos que tienen una causa hereditaria, está el cáncer de mama, un 10-15%
pueden ser de causa hereditaria. Quiere decir que se puede transmitir el cáncer de las madres, hermanas, tías, abuelas a mujeres sanas, porque hay una alteración que se transmite en los genes, en los genes germinales, y son mutaciones germinales. ¿Qué quiere decir esto? Y esto hoy podemos determinarlo. Cuando tienen ciertas características los cánceres de mama, no a todas las mujeres, solo aquellas que reúnen unos criterios, que es mujer joven con cáncer de mama, muchos antecedentes familiares de cáncer de mama, y otra cosa que hemos hablado, que son los triples negativos. Los tumores de cáncer de mama, triples negativos, hoy lo hacemos a todas. El BRCA, el estudio de estas mutaciones de estos genes, porque es muy probable que lo puedan tener. Y esas mujeres ya tenemos tratamiento específico para ellas. Esto también es importante. Y luego esa preocupación que tiene esta persona, esa preocupación, hoy también tenemos solución, porque hoy esas mujeres, porque lo van a heredar sus hijas en un 50%, porque siguen las leyes de Mendel, con lo cual un 50% van a heredar esa alteración del gen. No podemos evitar que se herede. Lo que sí que podemos saber es que antes del embarazo o en el embarazo tenemos medios para corregir esa alteración del gen, y los embriones que tienen ese gen no van a seguir adelante. Es decir, lo estamos estudiando. Ya nosotros tenemos 3 casos de mujeres que no han transmitido el gen a su descendencia. Y pasamos a otra pregunta que, bueno... Se tiene que poner esta persona de acuerdo con la unidad de consejo genético que la haya estudiado, si es que lo tiene, para saber que existen medios para no transmitirlo a sus hijas. Otra pregunta. ¿Estamos muy lejos de aplicar terapias de linfocitos T en España, que ha permitido a pacientes como Ludie Perkins curarse de un cáncer de mama metastásico en los Estados Unidos? Es decir, la pregunta es, ¿utilizamos las terapias de linfocitos T en España, como en los Estados Unidos? Por supuesto, las utilizamos. Lo único es que hay que explicar bien las cosas para poder utilizar estas terapias que todavía están en estudios. Necesitamos hacer investigación clínica, necesitamos hacer investigación con pacientes que entren en estudios clínicos, que demostremos que esa terapia no va bien a una persona en concreto y salen todos los medios, sino que va bien a la población de esas características con ese cáncer. Y cuando esto está probado es cuando lo podemos utilizar con los pacientes. Ya no necesitamos gran número de pacientes. Hoy, con los ensayos clínicos que hacemos, que son pequeños, con pequeño número de pacientes, podemos decir ya si un fármaco o un tipo de terapia como la de linfocitos T puede ser eficaz. Nosotros lo estamos utilizando. Lo que decimos, se utiliza con la misma tasa de frecuencia y de indicación en los Estados Unidos. Exactamente igual, lo único que en Estados Unidos la persona que entra en un ensayo clínico y que le ha ido bien, lo difunden los medios de comunicación. Pero, por favor. Otra pregunta, en el cáncer de mama, ¿en cuántas se ha reducido en cuántas veces, qué porcentaje se ha reducido las intervenciones quirúrgicas gracias a estas terapias nuevas? Muchos, y aún se va a reducir más. Yo no me gusta decirlo porque los cirujanos no se van a quedar sin trabajo, es todo lo contrario. Los cirujanos van a tener que hacer un trabajo más selectivo, más fino. Ya no hay que quitar la mama, hay que quitar el trocito del tumor que tiene esa mama, pero no toda la mama. Eso lo hemos reducido en un 60%. Las mujeres no precisan hacer una mastectomía. Y además ahora estamos haciendo un ensayo con el Emmy Anderson, que es precisamente a los que les damos tratamiento previo. Si desaparece el tumor con el PETA, con la resonancia, con los medios que tengamos, estamos haciendo un ensayo clínico
randomizado donde unas se operan y otras no se operan. Y posiblemente esto sea una línea de tratamiento de futuro. En otra, aquí, general, una pregunta, pero que veo interesante. ¿A qué otras patologías se aplican las técnicas de medicina de precisión? A todas. A todas. Todos los procesos oncológicos hoy tienen medicina de precisión. El problema que tenemos es que las enfermedades raras tienen menos medios para poder ser estudiadas. Y luego la medicina de precisión, porque estamos hablando de fármacos para el cáncer de mama, pero medicina de precisión, se ha hecho toda la vida. Los fármacos contra el colesterol son... que es contra una enzima, contra la HMA reductasa, eso es de precisión. Lo que pasa es que no es sofisticado porque está al alcance de todo el mundo desde hace muchísimos años, es muy barato, se prescribe en centros de salud, todo el mundo lo utiliza que lo necesite. Con medicina de precisión, si caminamos, la medicina es ya prácticamente toda de precisión y en muchas cosas no, pero caminamos en esa dirección. Y me van a permitir, para acabar, que defina como mucha gente ha definido a la doctora Yuki. Yo tuve la oportunidad de hacerlo cuando tuve la suerte, porque ella quiso y el rector quiso, y que hiciera su laudacio cuando le dieron la medalla de oro en la Universidad de Valencia. Y cité un trozo muy pequeño de un libro de Goethe, Las afinidades selectivas, que creo que a la gente que de nuestra audiencia estarán de acuerdo conmigo, que define muy bien a la doctora Yuki, que dice que el ruiseñor en muchos de sus momentos es un pájaro y de su canto, pero llega un momento determinado que alza su vuelo y le enseña a todo ser vestido de plumas, lo que realmente se llama cantar. Ana, gracias por ser una oncóloga apasionada. Muchas gracias. Qué bonito, Juan. Me ha encantado, he estado muy a gusto, se me ha hecho muy corto, yo estaría aquí hablando toda la noche, pero sobre todo para que pierdan el miedo al cáncer de mama, porque hoy el cáncer de mama se cura. Oncóloga apasionada. Muchas gracias.